Volviendo al almuerzo, vamos a hacer una pequeña dinámica de activación, porque muy probablemente tengamos la circulación esté por aquí en el estómago. Ya vi algunos están tomando tinto para reactivar, pero para reforzar eso voy a pedir que nos pongamos de pie y dediquemos a una persona que esté al lado. Dependiendo de la persona, les pido un poco de moderación para lo que vamos a hacer. Moderación. No, pero mía. Vamos a hacer un ejercicio que se llama el hipnotizador colombiano. Se lo inventaron en Brasil, pero le pusieron ese nombre por algún motivo. Es un ejercicio de activación básico que voy a hacer aquí con Ramiro y el resto va a repetir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: voy a poner la mano enfrente de la cara de Ramiro y Ramiro va a tener que seguir mi mano. Seguirla, o sea, con la cabeza. Con la cabeza, ¿no? Exactamente. Tienes que seguirla con la cabeza. Entonces, hagámoslo al revés. Pon tu mano acá y mueve tu mano. Cuerpo y así, cuerpo y todo. Exactamente. Entonces, porque que circula devolver el almuerzo o algo por el estilo. Entonces, vamos para que te vean, para que lo vean. Entonces, arrancamos. Y sigue la mano de su pareja. Listo, ahora vamos a cambiar de pareja. O sea, cambiar de pareja no, cambiar de... Ahora, quien se guía va a mandar la parada. ¿Sí? Ahora es el momento de venganza. No, la misma pareja, pero es cambio de líder. Bueno, listo, ya. Podemos sentarnos. Listo. Ya nos despertamos. Ahora el turno es para consejos departamentales. Entonces, de nuevo, como saben, tenemos 30 minutos para que expongan las prioridades y luego pasamos a discusión a la mesa. Bueno, muy buenas tardes. Primero quiero hacer como una pequeña reseña histórica de cómo se llegó acá, porque pues, como se dieron cuenta ayer, los consejos no estuvieron presentes porque se había adelantado el ejercicio en Arauca, ¿cierto? Entonces quiero presentarles a los consejeros que fueron seleccionados en Arauca. Tenemos del departamento del Quindío a Karen Caizal, ¿cierto? Tenemos a Juan Carrillo del norte de Santander, a Hugo Andrés Quintero de El Tolima, a mi izquierda está Nina Salazar de Cesar y a mi derecha, ay, gracias, me disculpas. Bueno, entonces Karen, por favor, del Quindío, Hugo Andrés Quintero del Consejo Departamental del Tolima, y Juan Bautista Carrillo del Consejo del Norte de Santander. Y Nina Marina a mi lado, me disculpas ahí, ¿cierto? Del Consejo Departamental de Cesar, y a mi derecha, Alex López, del Consejo Departamental de Cinematografía del Cauca, y quienes habla Iván Monsalve.
Nosotros hicimos un diagnóstico que ahorita vamos a seguir un poquitico con la tarea, porque pues empezamos inmediatamente a hacer la tarea en Arauca de cómo comenzar a mejorar también y comenzar como a mejorar el funcionamiento de los consejos. Entonces, de estas 5 personas que me acompañan, después de un diagnóstico que se les hizo, unas preguntas y su buen manejo de la ley de cine y su interacción con el sector y cómo lo hicieron allá en Arauca, pues fueron seleccionadas, ¿cierto? Entonces ese diagnóstico, pues estábamos hablando ahorita y queríamos como voltear un poquitico como el asunto, ¿cierto? Vamos a ser honestos y vamos a contestar tranquilamente. ¿Cuántas personas de acá conocen las funciones de los consejos departamentales de cinematografía? ¿Cierto? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que entender de los consejos, ¿cierto? Que estamos presentes en casi todo el territorio nacional, pero el desconocimiento que tienen, ¿cierto?, los sectores de nuestra existencia, de nuestra función, de nuestra labor, pues a veces nos dificulta un poco llevarla a cabo, ¿cierto? Por más que nosotros en los territorios tratemos de formar políticas públicas, entablar esas relaciones que ahora Livia Estela comentaba con las secretarías de Cultura, que nosotros la tenemos ya directamente, entonces no nos buscan, ¿cierto? Entonces la idea es que nos pongamos la camiseta juntos y comencemos a jugar en el mismo equipo, ¿cierto? Entonces comenzar a construir con los consejos departamentales de cinematografía. De una vez, otra pregunta, de los presentes, ¿quién han grabado, rodado, filmado por fuera de Bogotá? Bueno, pero el porcentaje es un poco mayor y sin embargo todavía desconocemos lo que es la labor de los consejos. Entonces la invitación ahorita es, por favor, que pues, tengamos en cuenta que hay unos consejos departamentales y distritales en regiones, territorios, que pueden facilitar el proceso, ¿cierto?, de las producciones en todo el territorio nacional. Entonces, no siendo más esta introducción, los dejo con Alex López, representante del Consejo Departamental de Cauca. Bueno, muy buenas tardes. En Arauca, cuando estuvimos reunidos hace 15 días, hicimos un ejercicio similar al que se realizó el día de ayer con las otras áreas, y se estableció también la priorización de algunos puntos respecto a los retos que se podían tener desde los consejos departamentales. Yo quiero puntualizar algo, y es que a veces esa desarticulación entre el sector audiovisual, el sector cinematográfico y el consejo hace que entonces se vea el consejo como un nicho aparte de las diferentes áreas, porque en los consejos pues también hay productores, hay directores, hay pues todas las otras áreas que también se están discutiendo en la formación. Pero de algún modo consideramos nosotros que con la legislación vigente y con el modo de organización pues del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, del SENAC, los consejos departamentales de cinematografía, los consejos distritales, vienen a ser la piedra angular que cohesiona al sector, y debería ser, digamos, en el imaginario y en la lógica de cómo estaría funcionando la legislación actual en cinematografía, que se diera de ese modo. Entonces, en ese sentido, consideramos que uno de los retos que aparece como fundamental, y si así se habló en el Encuentro Nacional de Cine hace 4 años, es que la mayoría de los consejos estuvimos trabajando en el sector de la organización, y era cuáles eran los retos desde la organización. Partimos de una reflexión pues conjunta en el que varias mesas de trabajo coincidieron en la necesidad de crear una política pública audiovisual o cinematográfica, una política pública nacional articulada con los entes departamentales y municipales, con miras a la garantía de existencia de fondos regionales, de fondos departamentales, de fondos municipales, de entender el enfoque territorial, también rompiendo un poco esa disyuntiva de centro-periferia, o de que en el centro está la industria y en la periferia hay otra cosa emergente que no es industria. Hay que entender más como esa relación artesanal cinematográfica, pero con miras a que existe una ruta, ¿sí?, unos derroteros claros, y que no se reduzca únicamente a que gracias a que existe la ley del cine se considere que el Plan Nacional de Cinematografía es el FDC, ¿sí? Es decir, es mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, plantear pues la necesidad de una articulación y fortalecimiento del sector, también a nivel organizativo, con miras a esa creación de esa política pública cinematográfica.
Consideramos que ese es un factor de cohesión y esta mañana que escuchábamos un poco a las conclusiones de directores y de productores, veíamos que hay un enlace que se hace necesario establecer también en ese factor porque, digamos, está pendiente como, bueno, ¿qué departamento tiene este fondo? ¿Qué departamento tiene este otro? ¿Qué pasa? Hagamos un mapeo, que nos avisen, que nos digan, que no sé qué, pero todo eso cómo está articulado con respecto a la pregunta de cuál es el cine que se quiere, ¿sí? Y de cuáles son los derroteros que se plantean ahí, y que no se plantea únicamente el tema fondo dependiente, que fue otro de los términos que se ha venido hablando desde los consejos y que también se tocó acá, y es o FDC de los fondos o todo, sino, digamos, esa visión de hacia dónde va la cinematografía en Colombia, ¿sí? Entonces, ese digamos que sería un punto integral al que consideramos que pues tendría que generarse una dinámica de participación y de organización del sector con miras sobre todo al fortalecimiento también en la exigibilidad política. Porque si nosotros, digamos que reducimos la discusión a la existencia del FDC o a la ley del cine, dejamos pasar el hecho de que vemos que cada vez, por ejemplo, Dirección de Cinematografía, Ministerio de Cultura tiene menos presupuesto, y se plantea como que esas responsabilidades deben asumirse desde FDC, pero no se plantea pues también como ese ejercicio de exigibilidad en gobernabilidad, diciendo, bueno, es decir, desde un ejercicio de fortalecimiento de lo público, ligado también a otros mecanismos de financiación públicos establecidos desde departamentos, desde municipios, desde sistemas de regalías, no sé, desde todo esto, hacia dónde se apunta, pero que eso claramente implica es un ejercicio de organización del sector. Ese ejercicio de organización del sector planteamos que entra ya en un segundo momento, en el segundo reto identificado, ya me salté. Ok. En establecer unos mecanismos de formación integral en políticas públicas ligadas al fortalecimiento del sector, también en términos de la comprensión del funcionamiento de los consejos. Entonces le doy la palabra a Nina para que amplíe un poco más este punto. La necesidad de la formación, definitivamente, y empezar a mirar los consejos, no como decía nuestro compañero y como dice Iván, como algo aislado, sino como un soporte. A la larga nosotros somos como un ente regulador también, pero en menor grado, más pequeño, ¿sí? Por lo tanto, una vez se logren establecer estas políticas públicas, que entre otras cosas son muy delicadas, que hay que mirarlas con lupa, porque la intención es que los entes gubernamentales a nivel departamental, municipal, nacional, no vengan de manera arbitraria a moverlas, sino que ya queden establecidos casi como una ley, ¿sí? Y que se logren articularlas con las políticas públicas a nivel nacional, y por ende esto arroje reglamentar o hacer el reglamento interno no solo de los consejos, sino y también de lo que es el SENAC, y que todo esté alineado con la parte nacional o con todo lo que es el sector a nivel nacional. La idea de esta formación es que estas regiones que están apartadas y que muchas veces llega el cine, llegan los directores a hacer sus películas, los productores, y no tienen en cuenta a la gente de las regiones, se logre a través de estas políticas públicas que se formen, ¿sí? Y que podamos también desde las regiones poner nuestro granito de arena, ¿sí? Que no nos vean como que, ay, ustedes están allá. No, nosotros también podemos aportar grandes cosas y jalonar todo lo que es el sector cinematográfico. ¿A través de qué? De la formación. Otro tema que hemos visto y que creo que es un modelo interesante para replicar, que lo aplicó el Ministerio, es el tema de Colombia Creativa, ¿sí? La profesionalización. Lo cual yo por mi parte, yo hago parte de una profesionalización en arte dramático, y realmente los resultados han sido muy, muy, muy buenos. ¿Y por qué a nivel de cinematografía no se pueden fomentar también? ¿Sí? Que las universidades se vinculen, las universidades que tengan estos programas de cinematografía o de cine, que se vinculen a este programa de Colombia Creativa, y que nosotros también desde los departamentos, a través de estas políticas públicas, los podamos hacer que se sienta la necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho es así. En la realidad estamos necesitando mano de obra de las regiones, y toca recurrir ¿a qué? Acá a Bogotá. ¿Y eso qué hace? Que se acrecenten los costos.
Obviamente es más costoso llevar a alguien de Bogotá o a la región a decir, ven acá, tú haces arte, ven, entra aquí, ¿sí? Y además la mirada también desde la región, ¿sí? Porque si vas a hacer una película costeña o de cualquier otra parte del país, obviamente la mirada va a ser distinta de una persona que está inmersa en ese universo. Entonces, me parece interesante mirar el tema de Colombia Creativa y formar gente que se sacan las carreras a 2 años y medio, se hace un examen específico y un examen de conocimiento general, obviamente para poder entrar. Y yo creo que la cinematografía o el cine no debe estar ajeno a eso. Bueno, antes de darle la palabra nuevamente a Alex, muchas gracias, Nina. Quisiera como dar unos daticos con lo que acabas de decir, y es, en Colombia hay 72 programas académicos que tienen que ver y están relacionados con el audiovisual, y de esos 72, pues obviamente un gran porcentaje está centralizado en Bogotá, y los que están directamente en cine, solamente te contamos con carreras profesionales en cine en 4 ciudades, Santa Marta, Bogotá, Medellín y Cali. Entonces yo creo que ya es como momento como comenzar a ampliar esta oferta para que las regiones tengamos ya un conocimiento más especializado. Bien, y obviamente para que estos 2 puntos anteriores pues puedan tener una operatividad, pues hay que plantear por algo que también creo que coincide un poco, y es la importancia de realizar un diagnóstico claro del sector. Entonces, ¿qué mecanismos podemos implementar para poder hacer diagnósticos precisamente en el área de formación, en el área de producción, entendiendo las diferencias territoriales, los impactos que se pueden generar desde los diferentes modos de producción, digamos los que tienen con miras un poco más a construcción de la industria, o con miras también a la producción comunitaria, o pues digamos a otro tipo de expresiones también más independientes, autorales, experimentales, pero que tiene que ver con realizar también un mapeo, de algún modo, cuando se hace el ejercicio desde Dirección de Cinematografía de hacer el fortalecimiento del apoyo regional, dice, bueno, hagamos un mapeo, hagamos un diagnóstico, hagamos esto, se hace un primer ejercicio, pero en la medida en que en las ciudades donde hay mayor producción audiovisual, mayor producción cinematográfica, no hay ese factor de cohesión entre consejo y sector audiovisual, sector cinematográfico, pues claramente esos ejercicios de mapeo no terminan funcionando. Entonces habría que hablar de casos específicamente puntuales, así digamos que generen un poco de roncha, y es cómo funciona, por ejemplo, el Consejo Distrital de Bogotá con respecto a la articulación del sector, cómo funciona el Consejo del Valle respecto a la articulación del sector, el Consejo de Antioquia respecto a la articulación del sector, como ciudades pues foco de un mayor grado de producción, y en el que uno se da cuenta que pues desde ahí hace falta pues como un ejercicio claro de poder identificar estas líneas en formación, en producción, de tener ese mapeo, de poder tener ese diagnóstico. Creemos nosotros que pues, debe construirse de una manera transversal, de una manera horizontal, conjunta, pero sobre todo en términos, volvemos e insistimos, de fortalecimiento del sector. De algún modo, digamos que los retos que se presentan en este momento, después de que hemos visto que hay una efectividad de la ley del cine, que ha habido un auge en la producción, que ha habido, pues digamos, también un impacto en los territorios, que se ha logrado desde otros mecanismos organizativos que se abrieran pues las convocatorias como las de relatos regionales, y que vemos con buena cara, digamos, y de manera muy efectiva que se han desarrollado estos programas. Digamos que ya es el momento también como decir, bueno, si estamos en este proceso de consolidación, entonces ¿qué pasos vamos a seguir conjuntamente? Y cómo hacemos el seguimiento pues a este tipo de conclusiones que estamos sacando. Un poco también se hablaba en Arauca que se hizo el Encuentro Nacional de Cine 2014, se llamó la atención de que bueno, hay unas conclusiones, los facilitadores nos decían, estamos teniendo en cuenta esas conclusiones para ver qué pasa, pero volvemos a un segundo encuentro y es efectivamente de lo que se concluyó en ese momento, que se aterrizó en el papel, es decir, no que se quedó en las memorias, no que se quedó en la presentación que se comparte, no que se quedó en lo que se socializa, sino que se está aterrizando directamente en el papel en términos de ejecución de política pública por los entes que correspondan, ¿sí? Y que realmente a partir de ahí uno diga, vamos en este punto,
vamos al siguiente y vamos a estar desarrollándolo, porque si no, digamos que fácilmente este diagnóstico mediante el mapeo podría quedarse en un elemento de sobrediagnóstico, ¿sí? Y nos encontramos, identificamos los problemas, las dificultades, volvemos a decir que con el fondo pasa esto, que con la legalización pasa esto, que con la producción pasa esto, que tal, nos volvemos a encontrar y volvemos a decir, es que con la legalización pasa esto, es que con el fondo pasa esto, es que tal, y entramos en ese círculo vicioso del sobrediagnóstico, porque tampoco hay, digamos, un aterrizaje completo en documentación específica, aterrizada en política pública nacional. Entonces, creemos, consideramos que realmente dentro de la articulación propia de la ley, el espacio idóneo para hacer ejercicio de fortalecimiento son los consejos departamentales de cinematografía, porque son la piedra angular de organización y fortalecimiento del sector. Tienen el mismo modelo de funcionamiento del SENAC, de algún modo, en el que el SENAC, al dirigir el fondo, tiene una secretaría técnica que es Proimágenes y hay unos representantes de diferentes sectores, y se intenta en los departamentos que hay una secretaría técnica que son las secretarías de cultura de los departamentos, y hay representantes de los diferentes sectores con el grado de experiencia que se tiene en cada territorio, pero que en últimas tiene que ver con establecer esa articulación de modelos, y que tiene que ver en últimas con el interés también en la cinematografía. Entonces, y en el fortalecimiento de las políticas públicas y de lo público como tal. Entonces, digamos que un poco esos tres retos, la creación de la política pública, el establecimiento de programas de formación integral con enfoque territorial y la realización del diagnóstico y el mapeo del sector, creemos que son ejes articuladores, y que de algún modo esta mañana que escuchábamos a productores, a directores, decíamos, o sea, pues estamos pensando lo mismo, y dice, pero entonces ¿quién se encarga de hacer la evaluación y el seguimiento, y quién se encarga de tal no sé qué, o creamos tal entidad o creamos tal otra cosa? Pues bueno, es decir, hagamos ese factor de cohesión y pasemos al momento de exigibilidad política también. Bueno, en este ejercicio que hemos hecho para recoger estos retos, pues surgen muchas inquietudes y muchas cosas, ¿cierto? No solamente es tener en cuenta estos tres, pero pues quisiéramos como tocar uno medianamente, porque también no solamente la formación está centralizada. Colombia tiene 1.079 pantallas de cine, de las cuales están ubicadas en solo los 60 municipios, o sea que tenemos un 6% nada más de municipios en el país con salas de cine, ¿cierto? Los consejos han venido adelantando un trabajo que hemos hecho concienzudamente para buscar la oportunidad de colocar salas y aportar desde los consejos ya al fondo, porque pues particularmente vemos que la exhibición es la que nutre el fondo, la que lo solventa, pero pues hay que aportar, entonces estamos tratando de hacer ya nuestra vinculación. Entonces es una de las cosas que estamos como considerando. También somos conscientes que necesitamos desarrollarnos también conceptualmente y políticamente organizarnos, porque esto es un ejercicio político, y para eso pues se pretende hacer una plataforma pedagógica, virtual y de seguimiento, donde pues tanto secretarios técnicos como consejos podamos llevar a cabo un seguimiento a todo esto que se está tratando de llevar a cabo, y que pues esperamos que dentro de un año tengamos ya un adelanto de todo esto a nivel nacional. Bueno, Nina, ¿tienes algo que decir? El tema de las políticas públicas a la larga es democratizar un poco los recursos públicos, ¿verdad? No que se va a hacer un taller en la región como una rueda suelta, no, debe estar ajustado a unos lineamientos y debe tener unas condiciones, y no solo en el tema de producción, sino en el tema de formación, de exhibición, distribución, en fin, la idea es que esto a la larga se convierta en una ley inamovible, ¿sí? Y no estar sujetos a las arbitrariedades del sector público o de los entes gubernamentales, sí, política. Y yo añado eso con respecto a, bueno, sí, claro, una ley, pero también sin caer en la trampa de que la política pública audiovisual es la ley que ya existe, ¿no? Es decir, hay que entender el espectro un poco más amplio, ¿sí? Digamos que si nosotros nos amparamos en cuál es el aparato legislativo que sustenta la ley del cine, que funciona la ley de cultura en 397 y que, digamos, se plantean como otras líneas, uno se da cuenta que en otras áreas, por ejemplo, existe el Plan Nacional de Música o existe el Plan Nacional de Danza, y entonces en muchas ocasiones en los departamentos, pues lo que hacen los secretarios técnicos, las personas que colocan ahí por puesto burocrático, dicen pues no, pues copy-paste y a partir de aquí hagamos el desarrollo pues musical, tal, ¿sí?, para poder hacer algo al respecto.
Pero entonces, cuando se encuentran en cinematografía, claro, hay un fondo, no, pero ustedes tienen plata porque tienen un fondo, ¿sí? Pero entonces existe ese plan, y existe ese plan del que podamos articular todo ese sector también público, departamental, municipal, distrital, que permita que nos pensemos en conjunto. Ha existido en algún momento, y si nos remitimos un poco a la historia del momento de la creación de la Dirección de Cinematografía, uno podría pensar que ahí se desarrollaron unas líneas, que a partir de ahí pues surge también la creación de Proimágenes, que en algún momento existió algo llamado el Plan Audiovisual Nacional, pero pues que eran los planes, digamos, de ejecución de lo que pasaba en ese momento con las mismas convocatorias, pero a nivel de documentación de un plan, digamos, a 20 años, llegando a, y que podamos consultarlo, hacer autocrítica, hacer consulta, pues hace falta ese proceso. Entonces un poco, digamos que consideramos que es el momento en el que podemos vernos ya como con cabeza fría y decir desde cada uno de los sectores hacia dónde vamos. Creo que sería ese el punto, y sobran 8 minutos para que el diálogo sea más amplio. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.